Les comentaba que el tema pues es aproximación a los métodos de investigación documental y como veíamos pues la realidad, que es todo lo que nos rodea, que es un término en el cual han estado de acuerdo muchos autores en decir, pues sí, la realidad la definimos como todo aquello que nos rodea y que podemos ver y observar, pues eh, esa realidad es la que nosotros vamos a ver, a vivir, a palpar, ¿no? Y vamos a utilizar los sentidos para darnos cuenta de lo que es esta realidad que nos rodea. En este concepto, pues hay dos tipos de realidades, que son realidades objetivas, tal como es la realidad, y esta realidad es basándose en hechos y datos verificables, y tenemos una realidad subjetiva, que esta realidad subjetiva va a depender desde la perspectiva de los sentimientos y pensamientos individuales de una persona. Aquí ya vamos a utilizar un poco lo que nosotros sentimos, ¿no? A lo mejor desde las emociones, desde el corazón, yo voy a sentir ciertas cuestiones para describir una realidad. En este aspecto, por ejemplo, de la realidad objetiva, basándonos en hechos verificables, tenemos un ejemplo, por ejemplo, cuando las autoridades de gobierno nos dicen que los índices de pobreza, de riqueza, de educación, de seguridad van aumentando o disminuyendo, de acuerdo a lo que nos digan, pues nosotros podemos ver si esa realidad es, es real, valga la redundancia, a través de hechos y datos verificables. ¿Cómo hacen su presentación? Si algunos de ustedes han visto cuando las autoridades nos informan algún hecho o algún informe, inclusive anual, pues nos presentan estadística, nos presentan gráficas, ¿no? Que nosotros podemos ver y que incluso si ustedes ven en algunas noticias, los reporteros dicen, yo ya verifiqué el dato que me dio la autoridad y resulta que yo encontré esto, ¿no? Inclusive a veces hasta los confrontan de decir, yo encontré este dato y no coincide con lo que usted me dijo, o bien felicitan porque de verdad coinciden esos datos con lo que ellos están sugiriendo. Y en el caso de la realidad subjetiva, pues lo vemos en el sentido de la belleza. Gabriela levantó la mano. ¿Gustaba decirnos algo? Sí, maestra, en el caso de la realidad subjetiva, desde la perspectiva de la investigación, nos podríamos referir a que a veces uno puede investigar, pero es desde una perspectiva en la que podemos analizar la realidad, pero la vemos desde una tercera persona y a veces eso puede hacer que no o sea, nuestra visión pueda estar sesgada y es muy importante como que en esa parte poder decir, sabes, quizás esta pues situación o investigación no voy a ser tan objetiva y es necesario como aceptar ser objetivo dentro de esa subjetividad. Exacto, sí, sí, sí. Es algo bastante complicado, ¿no? El hecho de que cuando esa realidad subjetiva mete sentimientos o implica sentimientos. Un ejemplo claro que luego utilizo precisamente es este derecho del aborto y cuando hacemos tesis sobre derechos del aborto, ¿no? Si yo vengo de una familia religiosa, católica y que ve mal esta cuestión del aborto, pues yo ya tengo una perspectiva, una visión de ese tema, ¿no? Y ya llegando al hecho nos ha pasado, pues, de que ya cuando empiezas a investigar y ves las opciones por las cuales se da este tema del aborto, cómo le permitan a la mujer que a lo mejor sufrió de abuso, el hecho de que pueda abortar, o a lo mejor porque el feto ya es inviable por alguna enfermedad, y eso pues va cambiando tu forma de ser, porque dices, ok, hay otras razones por las cuales se permite, ¿no? Y entonces ya vemos una realidad objetiva que nos permite ampliar un poco más el conocimiento. De eso se trata esta cuestión, de ir viendo nuestro entorno y darnos cuenta cuando utilizamos nosotros mismos esa realidad, ¿no? Esa realidad objetiva, esa realidad subjetiva. Pero realmente sí es difícil, muchas veces ganan los sentimientos, ¿no? Pasa incluso también con esta ola ahora de feminismo que hablamos, incluso vienen ese tipo de problemas precisamente porque nos dicen las mujeres somos muy apasionadas, muy utilizando el sentimiento y no vemos la realidad más allá, pero por supuesto que podemos hacerlo a través de esta realidad objetiva. Como investigación, como el entorno de la realidad que observamos y que llevamos a nuestras investigaciones, pues tenemos como resultado conocimiento.
¿no? Y ese es el resultado que surge de esos trabajos de investigación que nosotros hacemos y que intentan hacer o explicar y comprender una realidad que estamos viendo. En el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura empezaron a utilizar en su informe que rindieron en su organización a través de un evento que ellos tuvieron, el término de sociedades de conocimiento a las ciudades, sobre todo de primer mundo, nos dice los autores. Estas sociedades del conocimiento tienen un antecedente en lo que le llamamos sociedades de la información que surgen en los años 90. En los años 90, cuando empezaba a aparecer el Internet, cuando empezaba a aparecer el Internet como una forma de investigación, pues sobre todo los países que estaban más desarrollados, pues decían que nuestras investigaciones, el conocimiento, pues iba adquiriendo una nueva forma, ¿no? A través de la comunicación y el aprender cosas a través de la Internet que fue surgiendo. Dentro de todos los parámetros que podemos saber, pues ellos empiezan a darle esa importancia a lo que es la educación. La educación en los países desarrollados, dicen ellos que a través de la educación es como van a lograr seguir ellos desarrollando su economía, su plusvalía, todo ellos lo enfocan en la educación. Y es donde empieza a surgir esta cuestión, o se empieza a afirmar más esta cuestión del que el conocimiento es poder. A mí me llama mucho la atención. Últimamente en redes se encuentra uno de todo tipo de información, pero si elegimos a las personas correctas para seguir, si elegimos los temas o las páginas correctas para consultar, pues vamos a obtener mucha información, ¿no? Y uno de esos ejemplos, que espero no estar aquí rompiendo alguna norma de la clase, pero lo voy a mencionar, uno de esos ejemplos que me ha impactado es precisamente esta lucha que surgió del ejército zapatista en el año de los 90, 94. Y entonces, leyendo sobre esta cuestión del zapatismo, le decían que los países extranjeros estaban verdaderamente maravillados y un poco espantados de que el líder de este movimiento, pues, conocía de muchos temas. Y entonces, pues decían, los países decían, bueno, ¿de dónde saca este hombre información? Y entonces comentaba una investigadora de ahí de Chiapas, en un video que anda ahí circulando en redes, comentaba que ella, sus padres tuvieron un contacto directo con este movimiento, y comentaba que el comandante en jefe de esta rebelión, pues lo que hacía era que cuando surgió el movimiento zapatista, llega la prensa internacional y todos se abocan a ir al estado de Chiapas, ¿no? Y entonces, estando en el estado de Chiapas, pues llega la prensa y van con el intermediario aquí, con el líder, y le dicen, queremos entrevistarlo. Y le daban una lista de esos reporteros y de qué países venían. Y entonces dicen que, dada la cercanía de los padres de esta investigadora con el movimiento, pues dice que ellos sabían que lo que hacían en ese momento que tomaban la lista, se la llevaban al comandante y el comandante se ponía a investigar sobre esos países. Todo, desde artista famoso, desde qué comían, qué bebían, cuál era su lenguaje, cuál era su artista favorito, toda la cuestión tanto cultural como política y social de ese país. Dice que pasaban incluso meses para que él pudiera recibir a ese periodista, pero el día que le recibía le hablaba como si estuviera hablando de su propio país. Y entonces el periodista se espantaba y decía, ¿no será que es un francés esta persona o que Francia, algún francés está metido en esta revolución? Y dice que lo que pasaba es que pues todos los países de los que entrevistaban y que este hombre les hablaba así, pues el temor era que alguien de su país de origen estuviera metiendo las manos en un movimiento armado en otro país, ¿no? Y ese era el miedo que les causaba a estos países, ¿no? Pero pues entonces lo que nos sorprende es que desde la época de los 90, estamos hablando de un lugar con alta marginación como es Chiapas, pero esta persona se dio la tarea de investigar, de buscar y de obtener esa información. Y con esa información, pues movía sentimientos, cabezas y hacía que se preocuparan inclusive en otros países, ¿no? Entonces, pues, la sociedad, los países mismos se dieron cuenta que este conocimiento y estas herramientas tecnológicas que vamos teniendo día con día, pues son importantes para el desarrollo de una sociedad.
También la Organización de las Naciones Unidas pone 4 pilares que se deben impulsar para que estas sociedades de conocimiento vayan avanzando y crezcan en una medida de desarrollo en varios sectores. Y estos 4 pilares pues nos dice que son aprender a conocer, ¿no? Aprender a conocer el entorno, aprender a hacer ese entorno que necesita, qué es lo que yo puedo hacer para poder apoyar o ayudar a ese desarrollo que estoy buscando o a esa problemática que yo estoy viendo en mi entorno. Aprender a ser, ¿no? Que ahí ya implica lo que decíamos, porque también, bien o mal, los sentimientos, los valores, toda esta cuestión muy propia del ser humano también es importante, ¿no? No es lo mismo alguien que a lo mejor no tiene empatía por las demás personas que alguien que es más egoísta y que no le importa tal vez si alguien más tiene un sufrimiento o algún tipo de cosas así, ¿no? Y entonces, pues, hay una combinación aquí de muchas cosas y también aprender a vivir juntos, ¿no? Que es precisamente en el momento que salen estos valores, pues tenemos esa eh, empatía con los demás, pero también, aunque no la tengamos, pues tenemos que convivir como sociedad y entonces pues hay que aprender a convivir y a vivir juntos. Eso es lo que la Organización de las Naciones Unidas nos dice para que esta sociedad desde el conocimiento evolucione. La sociedad del conocimiento se apoya en la idea de una expansión y de diferenciación progresiva y cada vez más acelerada de nuevos conocimientos. Sin embargo, también esta sociedad del conocimiento se enfrenta con graves problemas o graves dilemas, porque vemos también una sociedad que va avanzando, que hay mucha tecnología, que hay herramientas ahora para consultar, pero aún con todo y eso sigue habiendo pobreza, sigue habiendo hambre, sigue habiendo problemas de salud, que no podemos combatir. Y entonces, pues eso es parte de lo que la sociedad del conocimiento, sobre todo los jóvenes de hoy en día, pues están luchando por erradicar, ¿no? Y es en base a esas, con base, perdón, en esas investigaciones que se van a hacer, que ellos pretenden resolver en algún momento dado ese tipo de problemas. Entonces es muy interesante este tipo de razonamientos para nosotros poder avanzar como sociedad. Nosotros desde nuestro punto de vista decimos, ya entendemos esta cuestión de la investigación, sin embargo, somos muy pocos los que nos interesa saber cuáles son las investigaciones, por ejemplo, más importantes que en los últimos 10 años se ha realizado en nuestro campo de nuestra profesión. En este caso estamos hablando del campo jurídico, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver cuáles son los temas más importantes, pues encontramos precisamente la cuestión del género, la cuestión sobre todo de la utilización de la inteligencia artificial también para las investigaciones, para la impartición de justicia. Tenemos actualmente una reforma judicial encima que está progresando y que tenemos todos que entender para poder llevarla a cabo y para transitar también en estos pasos, ¿no? Pues esos son algunas de las investigaciones que están saliendo hoy en día. Tenemos también, por ejemplo, la implementación de las nuevas normativas como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que actualmente también está en proceso de que nosotros entendamos cómo se aplica y cómo podemos entender toda esa normativa a nuestro alrededor. Entonces, pues, nosotros mismos nos tenemos que dar a la tarea de observar nuestro entorno y poder a través de ello entender un poco más de los procesos de investigación. La investigación, cuando hablamos de investigación científica, hablamos de aquella investigación que sigue pasos concatenados, que sigue pasos ordenados y que nos va a llevar a un resultado, que sería un resultado producto que sería en este caso, puede ser una investigación, les decía, una tesis, una tesina, un proyecto de tesis, un artículo de investigación. Estas sociedades del conocimiento que nosotros vamos entendiendo tienen su fe o su punto en que las universidades nos van a ayudar a que estas sociedades de conocimiento avancen. Estas sociedades de conocimiento deben de tener 3 funciones sustantivas a través de las universidades, que sería la docencia, la proyección social y la investigación. A la universidad le ponen este plus de que gracias a ellos tendremos que hacer investigación y nos piden a las universidades que precisamente fomenten
este interés de las personas en investigar, ¿no? La ciencia va a ser entendida en estos dos vertientes que les decía, en el proceso y en el producto. El proceso, les decía, va a ser ordenado, sistemático y secuencial. Y el producto, pues, va a generar el conocimiento científico. A través de este procedimiento ordenado vamos a tener nuestro resultado. Pero ¿cómo vamos a conocer esa realidad? Si nos ponemos a indagar más o a entrar más o a hacernos unos expertos en lo que es la metodología de la investigación, pues vamos a aliarnos de otras materias como es la filosofía. Pero si nos metiéramos en tema de filosofía, vamos a abarcar muchísimo más todavía de tiempo, y entonces pues por eso es una aproximación este taller, porque vamos a ver, vamos a tratar que por encima podamos entender un poquito más esta cuestión de los procesos de investigación. Pero para conocer la realidad, pues obviamente tenemos que apoyarnos de muchos elementos, y uno de esos elementos pues es la llamada epistemología, que es una relación directa con el conocimiento. De esta manera conocemos la realidad. Los enfoques de investigación están relacionados con estructuras epistemológicas, y esos procedimientos generan o se les llama comúnmente metodologías. Estos enfoques de investigación los vamos a tener en cuanto al enfoque cuantitativo y cualitativo. Este enfoque cuantitativo se refiere al uso de números, de cantidades, estudia la epistemología positivista, que es conocer y explicar la realidad. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Cuando las autoridades dicen, no, es que bajó la delincuencia, o bajó el índice de pobreza, o pavimenté el 50% de las calles de la colonia, a lo mejor algún presidente municipal, pues nos dice cantidades, nos presenta gráficas, nos presenta toda una rama ahí de conocimiento, sobre todo matemático, ¿no? Y en el enfoque cualitativo hablamos de cualidades. A partir de determinados significados, el investigador va a construir sentido sobre alguna realidad que le interesa para poder generar conocimiento que permita comprender la realidad social, ¿no? Este estudio se llama, o que estudia la epistemología interpretativa y humanista. Prácticamente también es ahí donde observamos las cualidades de determinadas cosas, situaciones, temas, y es un poco enfocado también en esta realidad subjetiva que hablábamos, ¿no? En este momento les presento ahí una imagen y vamos a ver precisamente esa imagen. Les hago una pregunta, el que quiera participar, o si les da temor abrir el micrófono, pues a través del chat podemos verlo, ¿no? Estamos viendo una imagen y yo les quiero preguntar qué ven en la imagen y qué usos le pueden otorgar a este implemento que vemos en la imagen. El que guste abrir su micrófono o ponerlo en el chat, con todo gusto lo escuchamos. Un clip, ¿no? Y pues creo que pues la mayoría lo usamos como para retener las hojas, o yo lo he usado cuando quiero hacer circulitos y pues me ayuda. Ok, me llamó la atención eso de los circulitos. ¿Cómo será esa cuestión? ¿Circulitos para qué, hija? También sirve para abrir, bueno, yo lo he utilizado bastante para abrir los chips del celular. También tienen la medida exacta para abrirlos. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos quiera compartir la utilización de estos elementos, este clip? Profesora, yo los uso para organizar, ¿no? Cuando tengo muchos documentos le pongo clip y una notita para organizar. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Déjenme checar si en el chat alguien nos puso algo así. Puerta. Para sujetar documentos, retirar documentos. Yo los he usado para abrir una puerta. Ah, muy bien. Perfecto, nos dan tips aquí para darles más uso. Ok, efectivamente lo que vemos aquí es un clip, y comúnmente lo que vamos a hacer pues es utilizarlo para sujetar documentos, ¿no? En realidad, si lo vemos desde un punto de vista, es una herramienta de oficina.
¿no? Y entonces, si nosotros nos cerráramos a esa visión, pues decimos, este clip únicamente lo puedo utilizar para sujetar documentos. Sin embargo, si nos ponemos precisamente como ahorita a analizar, pues precisamente ese clip lo puedo utilizar para poder, los ejemplos que ya nos dieron, inclusive si se me rompe un botón de la blusa, puedo sujetar la blusa con ese clip, ¿no? Puedo utilizarlo para muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que vemos aquí y que terminamos de concluir esta cuestión de la realidad subjetiva y objetiva, cómo vemos las cosas, qué usos le podemos dar a esa realidad que nosotros tenemos ante nuestros ojos y que precisamente el hecho de que veamos una herramienta como esta no significa que solo sirva para un solo fin, sino que puede tener muchos más fines. Lo mismo pasa con las situaciones. Dice aquí Grecia nos comparte, yo veo un clip y lo podemos usar para sujetar documentos y yo lo uso más a menudo con un marcapáginas para mis lecturas en físico. Exactamente, le podemos dar varios usos a este clip y les comento una buena noticia, el hecho de que le veamos más usos pues también quiere decir que tenemos una apertura de mente para poder darle utilidad a las cosas. Es más, si yo me encuentro una piedra, la piedra me puede servir de muchas formas. Yo puedo utilizar la piedra, para sujetar o para ponerlo en la puerta, ¿no? Y que no se cierre mi puerta, lo puedo utilizar de pisapapel, entonces puede ser un adorno inclusive de mi casa y entonces ese es el punto, ¿no? El ver en los objetos no solamente su uso, no tienen un uso exclusivo, pues, sino los podemos utilizar en muchas cosas más. Permítanme un segundo, voy a avanzar la diapositiva. Ok, vamos a entrar a lo que son las etapas del proceso de investigación. Muchos de nosotros nos preguntamos cómo es que podemos aprender a investigar, ¿no? Porque eso es lo que a veces se nos cierra el mundo precisamente y no sabemos cómo realizar una investigación. Inclusive nos piden trabajos ya sea profesionales o en la clase y nos dicen, pues me van a hacer para fin de año o para evaluación un proyecto de investigación y muchas veces se nos cierra la mente de qué hablaré, cómo voy a hacer este trabajo de investigación. Y pues nos dicen algunos autores, pues la forma de aprender a investigar, pues es investigando, ¿no? Se oye muy lógico o muy simple, pero es nuestra realidad. Y esto se hace a través de los sentidos. Nosotros tenemos muy buenos sentidos, que sería nuestro oído, nuestra vista, o incluso el tacto también, ¿no? Podemos utilizar el tacto aquí para observar. Y entonces, pues las etapas del proceso de investigación, nos dicen algunos autores, pues son observación, hacerse preguntas, respuestas, recoger datos en campo, la toma de fotografías, ¿no? Autores nos clasifican lo que es la etapa de investigación en 3 tipos o los tipos de investigación en 3 tipos, ¿no? Que sería de campo, experimental y documental, ¿no? Y algunos autores dicen, no, eso no existe, no existen esas 3, hay documental y la de campo, que es como comúnmente lo aprendíamos hace muchos años, nos decían, pues no, nada más es la documental y la de campo, ¿no? Si quieres la documental, pues es encerrarte en la biblioteca y la de campo, pues sale a investigar, hace encuestas, ¿no? Y empieza a tomar o recolectar datos, nos decía. Algo que debemos de tener claro es que los métodos de investigación, aun cuando son procesos ya concatenados, ordenados, no son estrictamente rigurosos. Muchos autores pueden darnos diversas ideas, pero lo que sí tenemos lógica en esto, pues es que es una especie de proceso en la cual tenemos que seguir pasos, ¿no? O que tenemos pasos a seguir. Sin embargo, no es tan estrictamente, ¿qué les puedo decir? Como una norma, pues, o como una regla que esté fijada en una ley y que diga esto es lo que tienes que hacer y de esto no te vas a salir, ¿no? Entonces, por eso muchas veces a los alumnos, sobre todo a aquellos que están pasando de bachillerato a licenciatura, pues se les dificulta hacer un proceso de investigación, dicen, ¿cómo la hago? Sobre todo porque en educación básica, pues nuestras investigaciones son un poco más sencillas, un poco más simples. Ya cuando empezamos en universidad, pues tenemos que citar, tenemos que hacer referencias y es donde se nos complica un poco más la situación. Y entonces, pues, estos enunciamientos, pues son precisamente, son unos enunciamientos más, no son limitativos para nosotros, ¿no? Vamos a ver qué se entiende por metodología de la investigación documental.
Los métodos de investigación documental, como su nombre lo dice, pues nos va a referir a lo que son documentos, la investigación basada en documentos, ¿no? Pero nos dice la investigación documental o la metodología de investigación documental es un conjunto de pasos ordenados sistemáticamente en el que vamos a observar, vamos a reflexionar sobre un tema determinado usando diferentes tipos de documentos en los que se indaga, interpreta y se presentan datos e información con la finalidad de obtener resultados que puedan servir de base para la creación científica. Las técnicas de investigación documental van a ser ese conjunto de pasos y herramientas que vamos a usar como investigadores para ejecutar ese método. Y el método enseguida lo vamos a empezar a ver, ¿no? Y una vez que utilicemos ese método, lo que se va a intentar con ello es demostrar la hipótesis que tengamos ante un problema que nosotros vamos a plantear a través de nuestro proceso de investigación, que va a ser a lo mejor una tesina, una investigación, un artículo de revista, etcétera. Nosotros vamos a plantear una situación, un problema, y vamos a tratar que a través de nuestra investigación, a través de esas técnicas que vamos a utilizar, vamos a tratar de resolver la pregunta que nos vamos a generar en ese elemento, ¿no? O en ese artículo, en esa investigación, en esa tesis que estemos realizando. Las características de esta metodología, pues es que es un conjunto de pasos ordenados sistemáticamente, vuelvo a repetir, que van a describir hechos o fenómenos con objetivos precisos. Esta metodología, como dijimos, pues tiene como finalidad la base de la construcción de conocimientos. Ya vimos que a través de este resultado, de este producto, pues vamos a generar conocimiento. Muchas veces, sobre todo anteriormente que utilizábamos lo que era la tesis para titularnos, pues se quedaba ahí nuestro librito en la universidad y lo que pasaba es que llegaban nuevas generaciones y estudiaban esas tesis que nosotros generábamos, ¿no? Y entonces, pues, estábamos generando conocimiento, elementos de consulta para nuevos investigadores, para que ellos tomaran de ahí datos y pudieran resolver en ese asunto su problemática. ¿Por qué? Porque también vamos a tener en cuenta que algunas cuestiones o algunos temas que vivimos en la sociedad, tal cual como la sociedad, van a ir evolucionando, ¿no? Y entonces las necesidades de la sociedad van cambiando de generación en generación. Entonces nosotros vamos a ver que nuestra tesis a lo mejor o nuestro proyecto de investigación que hicimos en algún momento, pues va a ser sobrepasada ya por las nuevas generaciones, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cuál era la finalidad del matrimonio en los años de 1910, en los años de 1980, 1990, pues encontramos que era otra muy distinta a la que actualmente tenemos, ¿no? Antes era la procreación de la especie o la perpetuación más bien de la especie y ahora pues ha cambiado esa definición hoy en día, ¿no? Con toda la apertura que ha habido de mentalidades para estos temas, pues va cambiando y también las investigaciones también sobre esos temas pues van cambiando. Entonces, pues, nuestra investigación, el resultado de esa investigación, pues es susceptible de ir mejorando día con día, inclusive. Es coherente porque a través de lo que nosotros vamos a explicar, a través de esos proyectos de investigación, pues vamos a lograr darle una hilación, vamos a darle sentido a un tema y deberá ser coherente precisamente para que el que nos lea o el que se interese o investigue también a través de este producto, de este conocimiento que estamos generando, pues también lo entienda. Emplea una metodología, porque para hacer ese trabajo de investigación, como hemos repetido constantemente, pues van a seguir ciertos pasos ordenados sistemáticamente para tener un resultado. No puedo empezar por una conclusión cuando apenas voy a investigar sobre el tema, ¿no? Entonces no puedo decir a lo mejor que el aborto es malo cuando apenas voy a empezar a estudiar cómo es que autoriza la ley a realizar los abortos, por ejemplo, ¿no? O que es malo permitir el, el divorcio, por ejemplo, sin expresión de causa, si todavía no sé cómo es que se da esa situación, ¿no? O cómo es que sucede que permitan ese divorcio sin expresión de causa. Entonces, pues, necesitamos utilizar metodología, pasos ordenados que nos permitan entender los temas de los que estamos tratando y llegar a un resultado.
todo ese estudio que vamos a hacer utiliza procedimientos lógicos y mentales, como son la investigación, el análisis, la síntesis, la deducción y la inducción. La investigación, pues, utiliza todos estos 4 puntos para nosotros llegar a un resultado. Toda esta cadena de hechos que vamos a realizar nos va a permitir desarrollar habilidades, destrezas y actitudes que se van a requerir para construir datos, información y conocimiento a partir de las fuentes consultadas. Entonces, una vez que ustedes empiecen a aplicar esta cuestión de observar su alrededor, de empezar a analizar, de sintetizar, de deducir y de inducir todo este conocimiento a un resultado, nos va a permitir desarrollar habilidades y destrezas, no nada más para nuestro ámbito profesional, sino también para el personal. Entonces, cuando nosotros entendamos o empecemos a despertar esa curiosidad por observar nuestro alrededor, por investigar, inclusive, vamos a desarrollar muchas habilidades que gente de nuestro entorno también apenas está aprendiendo o apenas va a llegar a comprender que el desarrollo de la observación, de la opinión, del análisis, de la crítica que vamos a generar, que todo eso sirve para ser cada día mejores personas, mejores ciudadanos, mejores profesionistas, ¿no? En alguna ocasión tuve la oportunidad de escuchar al maestro Carbonell en una universidad y los chiquillos que eran de primer año se preguntaban si era importante lo que él estaba diciendo respecto de precisamente esta cuestión de investigar, ¿no? Y de analizar y de la retórica, ¿no? Y de la argumentación en lo que era la materia jurídica. Y entonces ellos estaban iniciando y pues decían, no, no es importante, yo considero que no es importante aprender todo eso para nuestra carrera, ¿no? Y los chiquillos pues apenas estaban teniendo ese tipo de conocimiento, pues, y decían, no, creo que no es importante tal vez eso, porque pues tenemos las normas, tenemos las leyes, vámonos directo a eso y no hay necesidad de utilizar todas esas herramientas que ellos consideraban en su momento difíciles de entender. Y entonces poco a poco, conforme se fue desarrollando la conferencia, se fueron dando cuenta que sí eran de utilidad, ¿no? Con los ejemplos, con la explicación que nos daba en ese momento el maestro Carbonell, pues ellos terminaron con un agradable sabor de boca, de acuerdo a lo que yo vi, y se fueron muy felices, estaban entendiendo para qué necesitaban todas esas herramientas que a lo largo de nuestra carrera pues los vamos utilizando. Por ahí abrieron un micrófono, no sé si alguien quería decir algo, compartirnos algo. Me parece que no. Ok, nos queda una horita para medir mi tiempo nada más. Ok, pues continuamos. Estas fases de metodología de la investigación que vamos a ver, pues son referencia de cómo en 3 pequeños elementos, se puede decir, podemos sintetizar lo que nosotros vamos a ver. Estas cuestiones le llamamos fases, pero aún ahí tienen etapas que va a seguir la investigación documental. Y tenemos la fase investigadora, en la cual vamos a indagar elementos del conocimiento, vamos a comparar aspectos del conocimiento con otros ya conocidos y vamos a establecer relaciones entre ambos. La etapa investigadora, pues vamos a ver ahí elementos o conocimiento que ya ha sido generado anteriormente, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hacemos referencia a autores, a libros que ya han hablado sobre esos temas, y entonces nosotros vamos a indagar conocimiento anterior. Lo que les decía yo con lo de la tesis, ¿no? Cuando la dejamos en la universidad, pensamos tal vez que nadie la toca, nadie la ubica, pero en realidad puede ser que alguien ya esté haciendo nueva investigación sobre el tema que nosotros tratamos anteriormente y que lo ocupe como referencia ese elemento, ¿no? Y entonces esa persona está investigando y está indagando qué elementos ya existen sobre el tema que va a investigar y ya va a proceder a realizar ahí ese cotejo. De sistematización seria y analítica, dice reflexión, crítica de los elementos del conocimiento para comprobar su validez. Entonces, a través de la sistematización, pues ellos van a reunir precisamente todos esos elementos que van a encontrar en la investigación, van a hacer una reflexión, un análisis de estos elementos y van a obtener un
resultado. Y va a seguir una etapa expositiva en la que nosotros vamos a dar a conocer ese conocimiento, ese resultado que hemos generado, lo tenemos que dar a conocer a las personas, ¿no? Así sea nada más a mi catedrático, a mis compañeros de salón, nosotros estamos exponiendo y estamos generando ese conocimiento. Les comentaba pues que existen etapas de la metodología de investigación documental. Estas etapas pues van seccionadas en este caso en 11 pasos. Les decía, son elementos enunciativos más no limitativos, sin embargo, estos pasos o estas etapas que nos enseñan a través de la metodología de investigación documental, pues es para llevar un orden y que podamos trabajar de una manera más organizada. Y en este aspecto nos hablan en un primer momento de la elaboración de una guía de trabajo. Esta guía de trabajo nos va a servir para poder organizarnos, para poder tener los pasos que vamos a seguir en el desarrollo de nuestra investigación. Es decir, yo voy a empezar a preguntarme un primer término de qué quiero hablar, ¿no? Y a través del hecho de decir yo de qué quiero hablar en este trabajo de investigación, qué es lo que pienso hacer, volvemos al tema que decíamos hace algún momento, ¿no? Es utilizar nuestro sentido, que es el sentido de la observación, ¿no? Observo mi alrededor, qué problemáticas tengo y a partir de ese enfoque que yo le dé, voy a generar lo que vamos a llamar una lluvia de ideas y a través de esa lluvia de ideas yo voy a tomar un tema. Una lluvia de ideas es prácticamente lo que hicimos ahorita con el clip, ¿no? Yo les preguntaba para qué más se puede utilizar este clip. Todos los demás me empezaron a dar ahí una referencia. En el caso de la lluvia de ideas es escuchar, ver tu entorno, ver qué necesidades tienen a lo mejor los vecinos, ¿no? A lo mejor yo vivo en la casa, pero no soy participativa con la colonia, pero escucho, ¿no? Que los vecinos se quejan mucho porque no pasa la basura, porque hay problemas de drenaje de agua potable, por la seguridad, por cuestiones ahí de organización del municipio. Entonces yo voy escuchando, yo voy observando y incluso pues si no tengo tanta idea, pues pregunto a los amigos alrededor, ¿no? ¿Qué problemática ves en la escuela, en la colonia, ¿no? En el país, ¿no? ¿Tú qué has escuchado sobre estos temas? Y a partir de esas lluvias de ideas yo voy a relacionar esos asuntos que me están diciendo, que me están tocando las personas y a partir de eso voy a ver cuál es el tema de mi interés, que se suscribe al segundo punto, que es el tema de la elección de la investigación, ¿no? La elección del tema. Entonces, escuchando a mi alrededor, yo voy a poder hacer esa lluvia de ideas e ir descartando qué es lo que me va a servir y qué no me va a servir de eso que me están proyectando. En ese punto, nosotros debemos de ser muy analíticos también, porque no basta con que me interese el tema para yo poder tener un resultado de investigación. En este punto, nosotros tenemos que analizar cuál es la problemática que se está enfrentando, cuánta información hay del tema que voy a tratar en su momento y poder desarrollar esa investigación, ¿no? Entonces yo tengo que ver si el tema de investigación es muy reciente y no hay fuentes que me puedan ayudar a desarrollarlo, pues va a ser poco probable que ese tema avance o va a llegar un momento dado en que voy a quedar trabada porque ya no hay más temas. Les pongo un ejemplo. Hace muchos, muchos años, no tantos, hace como 10 años, el tema de la maternidad subrogada era muy reciente. Entonces, si no es que son un poquito más de años, ¿no? El primer caso se dio, me parece, si no me equivoco, creo que en Tabasco. Es que entre Campeche y Tabasco estaba el tema de lo de la maternidad subrogada. Se daba mucho en esos dos estados la renta de vientre por parte de extranjeras. Y entonces surgió un asunto que fue de interés nacional y se lleva a nuestro alto tribunal, a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces empieza la difusión de este asunto a través de los medios, a través de los diferentes canales de las ruedas de prensa y de toda esta cuestión de información. Y pues la mayoría de las generaciones de ese entonces pues se interesaban mucho en investigar sobre este tema. Sin embargo, cuando empezábamos a consultar fuentes de información, no había tema a investigar, porque era muy poco el material que teníamos para
para poder ampararnos. Salvo esa resolución que había emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había 1 o 2 libros que tocaban en 2, 3 párrafos el tema. Y entonces cuando buscábamos más información, no había suficiente información para desarrollar completamente una tesis de investigación que en ese tiempo se estaba pretendiendo realizar. Y entonces la persona que estaba haciendo esta investigación inicia su presentación, la lleva ante la autoridad escolar y dicen sí, no se investiga porque era un tema novedoso, era un tema actual, investiga. Conforme va pasando el tiempo, ve que no puede avanzar más porque no hay tema para poder desarrollar, o sea, no hay libros para poder desarrollar, no hay más elementos que le puedan ayudar para ella desarrollar su tema, y lo que procede es que termina cambiando de tema. Se le dice a la escuela, sabes que ya no puedo desarrollar porque no hay material que yo pueda fundamentar, o en el que me pueda yo fundamentar esta investigación, y entonces, pues, se echa para atrás todo lo que ya tenía y dice, no, voy a empezar de cero nuevamente, y regresa hasta el punto 1, que es empezar su lluvia de ideas, empezar a sacar su tema. Y entonces, pues, al elegir nuestro tema de investigación, debemos también observar esa cuestión. ¿Qué tanto material podemos encontrar? Si es factible que yo realice esa investigación y, sobre todo, pues, empezar a investigar qué instituciones, qué elementos puedo encontrar ahora a través de la Internet, ¿no? Que me puedan ayudar a desarrollar mi tema. Posterior a ello viene una delimitación del problema de investigación. Hace un momento les daba yo un ejemplo de tema para investigar, que sería el aborto. Ahora, si yo les digo voy a hablar del tema del aborto o del tema del divorcio, tenemos mucho tema para poder hablar sobre el divorcio, y muchas veces tenemos que delimitar el problema que vamos a investigar, porque si lo dejo muy general, abarcaría yo demasiado. Entonces, no podría yo plantear una problemática exacta y un resultado exacto o una posible solución a ese problema, porque sería muy general y no tendría yo oportunidad, ¿no? Sería infinita mi tesis, a lo mejor de 1000 páginas, para poder yo resolver un problema ya que es muy generalizado, ¿no? En el aspecto de que abarca demasiado problemática. Entonces, pues yo tengo que delimitar mi problema de investigación. Si yo, por ejemplo, voy a hablar del aborto, yo quiero hablar del aborto, pero ¿qué es lo que quiero de ese tema? Viene, les decía yo, concatenado, por eso se habla de que hay una concatenación en las etapas de investigación, porque al momento de que yo elijo mi tema de investigación, pues yo tengo que ver y analizar, ¿no? Estoy hablando o viendo que el problema del aborto ahorita tal vez es menor al que teníamos hace unos 10 años, ¿no? Donde no estaba permitido legalmente, hace 10, 15 años, que no estaba permitido totalmente, y que era una aberración, sobre todo tratar el tema del aborto, ¿no? Y entonces yo quiero saber qué voy a hacer. Voy a hablar del tema del aborto, en qué cuestión, en que no hay clínicas que a pesar de que esté permitido el aborto, no hay suficientes clínicas que permitan esta aplicación de este aborto a las mujeres, que les ponen a lo mejor muchas trabas para acudir y realizarse un aborto. Entonces yo tengo que ver qué tipo de problemáticas se generan con este tema del aborto y cuál de todos ellos quiero tocar, ¿no? Puede ser que toque 1, 2, 3 temas, pero definitivamente tengo que delimitar. Si hay 20 problemas en el caso del aborto, pues ver cuáles de esos problemas voy a tocar en materia efectiva. O bien a lo mejor no quiero hablar totalmente de ese tipo de problemas en general, yo quiero hablar de cómo era el aborto visto en el siglo XVIII, ¿no? Y entonces ya empiezo a delimitar en qué época, en qué año, en qué periodo yo quiero tratar ese tema. Y eso va a hacer que yo tenga delimitado mi tema y que sepa cuál es el tipo de información que quiero conseguir, ¿no? No es lo que les decía del matrimonio, no es lo mismo el fin del matrimonio hace algunos años ahora, y entonces pues yo me voy a enfocar dependiendo de la época, del tema, del periodo, ¿no? Que yo quiera ver mi tema, pues voy a enfocarme en esa necesidad. Si a lo mejor me voy a basar en hechos históricos, pues lo que voy a necesitar van a ser archivos judiciales de carácter histórico, libros que tengan ediciones anteriores a las recientes reformas sobre el tema del aborto, por ejemplo. Voy a buscar
periódicos de la época, voy a buscar revistas de la época para ver cómo hacían ese tipo o cómo veían ese tipo de situación en esos años. Y entonces, pues, es importante delimitar el problema de la investigación. El siguiente paso, pues, nos dice establecer un calendario de actividades. Este calendario de actividades, pues, va a ser basado precisamente en su guía de trabajo, ¿no? Yo en mi guía de trabajo ya estoy viendo cuál es mi tema a investigar, cómo voy a delimitar mi problema y lo que les decía, ahora qué herramientas voy a utilizar. Si voy a hablar de la actualidad, si voy a hablar del pasado, qué instituciones me van a dar esa información y a partir de ahí yo voy a poder ya tener ciertos temas que voy a poder calendarizar, ¿no? A veces estamos a la par de hacer la investigación, estudiando, trabajando, yo voy a poder decir, ok, voy a ir a tal biblioteca, voy a ir a tal institución, pero esa institución únicamente trabaja de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. Pero yo también quiero ir a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública nada más habla de 9 a 3, ¿no? Y yo tengo un problema. Yo estudio o trabajo de lunes a viernes y mi horario es completo de 9 a 8 de la noche. Y entonces yo tengo que ir agendando los tiempos que voy a ocupar para acudir a cada institución, para acudir a cada fuente de información, cuál es mi horario disponible para yo poder realizar esa investigación y poder ir agendando ese tipo de consultas. ¿Qué va a pasar con esto? Que este calendario me va a ayudar a yo hacer un progreso en mi investigación. Muchas veces se nos van a atravesar algunos otros compromisos, algunas otras actividades que van a hacer que nuestros programas o que nuestra programación se mueva. Pero el hecho de que nosotros establezcamos un calendario nos va a hacer darnos cuenta que perdimos un día, que perdimos una hora, que perdimos un mes, inclusive sin darle esa prioridad a esta investigación y que va a llegar el término que nos han puesto, ya sea para entregar una tarea, para entregar un proyecto de investigación o incluso para entregar nuestra tesis y que nosotros no vamos a poder cumplir en tiempo. Entonces, cuando no llevamos un calendario para hacer nuestras actividades, lo que pasa es que el tiempo va corriendo y muchas veces lo que nos pasa cotidianamente a los seres humanos cuando decimos, híjole, ya es viernes, ¿no? Y yo estaba con que iba a hacer a salir con los amigos, o yo iba a salir con mi mamá a comprar el súper, o iba yo a cortarme el cabello, o iba yo a ir a una cita médica, o quería yo ir al dentista, y ya se me fue la semana y no realicé la actividad. Entonces, como van pasando los días, las horas, y nosotros estamos en nuestro ritmo de actividades, no nos damos cuenta si hacemos, o nos damos cuenta muy tarde, pues, de que hicimos o no hicimos una actividad, ¿no? Y entonces el calendario de una programación, de una tesis, de un proyecto, de la entrega de un material, pues nos va a ayudar a llevar ese orden y que podamos precisamente hacer la recolección de la información. Ya una vez que yo determino, yo quiero investigar, ¿no? En el Archivo General del Estado o en el Archivo General de la Nación, voy a ir a buscar expedientes judiciales, voy a ir a buscar cartas a lo mejor que sean de una época en específico o revistas, ¿no? Periódicos, gacetas, etcétera, pues yo voy a determinar que tal día voy a ir al archivo de mi ciudad y voy a recolectar la información que puedan darme. Para esto, para esta recolección de la información, nosotros debimos ya también en este momento de hacer un previo análisis de las fuentes de información. En este caso, les decía yo que la metodología de investigación documental pues habla de documentos, ¿no? Y me voy a adelantar un poquito y luego vamos a regresar a esta parte que hablamos de las fuentes de investigación. En el ámbito de lo que es la investigación documental, les decía yo, nos vamos a referir principalmente a fuentes físicas, por tratarse de una investigación enfocada a derecho. Sin embargo, por eso tocábamos el tema de sociedades de la información. Las sociedades de la información desde los 90 vienen avanzando, que era que les decía que estaba el Internet, que estaba toda esa información que teníamos a través de esas novedades que salían en el Internet, ¿no? Y que había un módem y hacía un pitidito y ya se conectaba y tardaba muchísimo en descargar la información, pero ya había una fuente, una referencia más allá. Esta tecnología ha ido evolucionando hasta hoy en día, tener lo que es la inteligencia artificial, que es muy usada
hoy por todos y que ha generado algunos dolores de cabeza para investigadores, incluso para catedráticos que dicen, no, es que los alumnos ahora todo lo hacen con IA, ¿no? Y la preocupación que está generando en lo que es nuestra sociedad, pues que se vuelva una adicción el hecho de ampararse en estas tecnologías nuevas, en estas inteligencias artificiales y que sustituya al pensamiento humano, ¿no? Que dejemos de precisamente analizar, de observar, de hacer ese análisis y que nos estemos enfocando únicamente en tomar lo electrónico. Gabriela, por favor, si puedes abrir tu micrófono y compartirnos. ¿O se le activó la mano por error? No, perdón, es que pensé que sí se había activado mi micrófono y estaba hablando, perdón, maestra. Ah, no, no te Pero preocupes. respecto a lo que usted comenta, pues sería interesante cuestionarnos si lo que nos está mostrando la IA es lo que, si es algo objetivo o nos está llevando a pensar de una determinada manera. No es como cuestionar por qué lo hace, pero si es qué tan objetivo es, porque se va de una manera extremista a una perspectiva sobre una realidad y creo que hablando, por ejemplo, retomando el tema del ejército zapatista, sí eh, es interesante por cómo estudia, pero también lo que representa esa realidad. Hay alguien que sí vive ahí, que sí lo siente, que puede exponer de manera objetiva, o sea, es más objetiva su percepción sobre esa realidad porque la vive. Puede haber cierta, pues sí, subjetividad o que no sea tan, o sea, que podríamos cuestionarnos cómo piensa, pero cuando lo analizamos sigue siendo una persona objetiva. O sea, sigue siendo alguien que lo vive, que lo siente, que lo palpa, a una inteligencia artificial que a veces puede llegar a un punto en el que pues no sabemos si lo que está pensando, quién fue lo que se lo dijo. Entonces, respecto al punto en el que dice si habría un cuestionamiento si lo que nos dice es real o deberíamos de tomarlo como referencia, pero seguir con ese razonamiento. Sí, efectivamente, creo que es parte del temor que precisamente nos comentan algunos autores, algunos especialistas también en el tema, ¿no? Y es que precisamente una de las cosas que impulsó el uso, más todavía el uso de las tecnologías, de lo que ya teníamos y que inclusive lo aceleró este crecimiento en las tecnologías, pues fue esta etapa de pandemia que todos vivimos, ¿no? En el cual pues tuvimos que depender precisamente de los elementos electrónicos, de la información que nos compartían por internet. Y la verdad que como todo, tiene su lado bueno y su lado malo precisamente, que es lo que estamos hablando, y que prácticamente pues es como que un poco del resumen, ¿no? Tenemos que ver ese lado bueno de las tecnologías que nos dan herramientas suficientes incluso para poder sobrellevar una pandemia, ¿no? Encerrados sin poder salir. Creo que todos la vivimos de cierta forma y de cierta manera y las redes, la tecnología, la información que podíamos seguir generando a través de estos equipos electrónicos, pues nos ayudaba a sobrellevar esta situación, ¿no? Pero precisamente surgió ese fenómeno de que las nuevas generaciones también se empezaron a pegar mucho a estas herramientas tecnológicas. Y una de las preocupaciones principales, pues es eso, ¿no? El apego tanto a esta tecnología que el día de mañana no podamos hacer nada sin ellas. Y entonces yo lo veía precisamente en un ejemplo en la casa de su servidor, en la casa de ustedes. Nosotros en donde tienen su casa tenemos un problema de que no hay postes, todo lo han hecho por el subterráneo. Y entonces no hay postes donde puedan atar los cables las demás empresas aquí en Oaxaca. De verdad, creo que no les comenté que yo estaba en el estado de Oaxaca, pero pues orgullosamente oaxaqueña, aquí vivo, pero nuestras colonias, algunas no tienen esa infraestructura como para tener postes ahí sujetos, ¿no? Y entonces la conexión es subterránea. Resulta que para tener lo que es el servicio de telefonía, pues no había postes donde sujetar estos cables. Y entonces empiezan a sujetar
los cables a través de las casas y dicen, si ustedes prestan su casa, van a poder sujetar ahí los cables y si todos los vecinos están de acuerdo, lo vamos a realizar de esta manera, ¿no? Y entonces empiezan a sujetar este servicio de telefonía y gracias a ello nos llega lo que es el internet a nosotros allá en casa y pues tenemos lo que es ya el internet. Ya saben que los televisores de ahora traen este sistema Android que permite las conexiones ya a plataformas aquí de televisión e incluso deja uno de ver la tele nacional, lo que se veía con la antena aérea, con este tipo de cosas y se enfoca uno a utilizar totalmente el internet, ¿no? Suele pasar que se va la luz o que tenemos un problema aquí con la construcción de carreteras y mueven los postes que están más alejados de nosotros, pero que tienen cierta conexión con el cable que pasa por los techos. Y entonces en ese momento se desconecta nuestro internet. Y nosotros volvemos a una realidad que no, que en muchos lados todavía o ya no la conocen, que es el hecho de quedarnos incomunicados. No tenemos teléfono, no tenemos internet, no tenemos televisión, porque la televisión la conectamos a través de la red. Si a algún vecino se le ocurrió contratar esta tele satelital de algunas compañías, pues solamente así podrá ver televisión, pero si no contratamos esa antena, estamos a la par de solo tomar el teléfono y si nos llega la red de Telcel, que a veces no funciona muy bien, pues con eso tenemos la comunicación, pero no tenemos más elementos y entonces empezamos a depender mucho de esos, de la tecnología y de todo ello y entonces decimos, híjole, no tengo tele, no tengo elementos. Con estos aparatitos que nos ayudan a manipular mediante voz nuestra casa también, lo que es la luz, las diferentes herramientas que tenemos a través, inclusive ya he visto que lavadoras, refrigeradores, y en cuanto a hornos y todo tipo de aparatos electrónicos se controlan a través de estos elementos que hacen que le demos una orden y nos enciendan la luz, nos activen las cámaras, pues todos estos aparatitos también crean una adicción. Cuando a veces te das cuenta, estás en una casa que no tiene este aparatito y dices, ay, no, me tengo que parar a apagar la luz, ¿no? Me tengo que parar a prender la estufa o la ollita, el refrigerador o parar la lavadora. Entonces vamos generando cierta adicción, aunque no nos demos cuenta, a esta tecnología. Y esa es la principal preocupación, que las nuevas generaciones que ya se están habituando a tener esta tecnología, dejen de hacerlo tradicional, dejen de aprender de manera tradicional a investigar, a observar, a realizar todos estos métodos. Por eso es muy importante y que bueno, los felicito y les agradezco estar aquí con nosotros porque necesitamos volver a incentivar este deseo de aprender un poco de la manera tradicional, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces la investigación documental, pues en eso se basa, ¿no? En que tenemos que investigar, tenemos que observar, tenemos que acudir a fuentes, inclusive las electrónicas también, pero hasta para buscar en las redes tenemos que tener esa curiosidad y esa sapiencia para poder encontrar una información. Les comento que en la labor que yo realizo profesionalmente, llegan muchas personas y me dicen, oiga, es que necesito temas, resoluciones, jurisprudencias de divorcio, ¿no? O vi en las noticias, vi esta resolución, ¿no? Que hablaba del caso, de un caso de divorcio o de un caso de pago de daños morales a las personas, o un caso que le habilitaron a los municipios o ayuntamientos esta cuestión de poder redistribuirse ellos en una zona, ¿no? Si a ustedes les llegan y le dicen así, pues no van a saber qué necesitan, ¿no? E incluso me han llegado a decir, quiero información o qué información rige a los tribunales colegiados de circuito, ¿no? Y entonces, si en un primer momento nos llegan así y nos piden la información, nosotros no vamos a saber bien de qué nos está hablando la persona. Y nuestra labor para poder dar una respuesta, que es lo que se pretende en el servicio público también, que la gente pues se lleve una respuesta a su necesidad, pues es investigar y descubrir cuál es esa necesidad de esa persona para poder nosotros darle información. Cuando nosotros generamos esa posibilidad de encontrar información, ya sea en redes, en un libro, nosotros vamos a tener ya esa habilidad innata y se nos va a hacer más fácil el desarrollo, les decía yo, de nuestra vida profesional, personal, y nos va a abrir nuevas
expectativas también. Entonces, pues es importante seguir aplicando estos conocimientos y esta investigación, tanto la física como la electrónica, pero saber cómo buscarlo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Si a ustedes les digo, apenas el domingo pasado fue aquí en Oaxaca la revocación de mandato, hubo una resolución de la Corte que habló sobre ese tema. Si yo les dijera ahorita, localícenme la resolución de la Corte de la revocación de mandato, ustedes no tienen idea de qué se trata. Algunos a lo mejor sí, pero si lo buscan en el buscador de red, pues lo que van a encontrar van a ser muchos resultados. Y si yo les estoy pidiendo la resolución, ustedes a través de esa búsqueda van a poder ver diferentes resultados, les decía, y dentro de esos van a encontrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a encontrar un comunicado y de esta manera, a través de ese comunicado les van a dar a lo mejor un tip de un asunto, de un número de expediente donde podamos nosotros encontrar esa resolución. Es cuestión de práctica, es cuestión de analizar nuestro entorno. Un segundo, Javier, ya le cedo la voz. De analizar nuestro entorno, los datos que nos están dando para nosotros poder localizar la información que necesitamos. Javier, por favor, si puedes abrir tu micrófono, con todo gusto. Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, es una pequeña opinión relacionada a este contexto, ¿no? De, digamos, en donde converge las prácticas por excelencia que a lo mejor nos enseñaron en el pregrado, como la búsqueda y selección de información, la capacidad de síntesis, ¿no? El saber seleccionar información y demás. Y también es cierto, y lo quisiera, bueno, plantear en ese sentido, que si bien es cierto actualmente no existen en su totalidad algunas IAs, por ejemplo, ¿no? Relacionadas para la búsqueda inmediata de resoluciones. Hay algunos esfuerzos, digamos, en materia de tecnología, pero todavía no existe todo, ¿no? Para poder nosotros investigarlo de una forma muy, muy puntual. A lo menos las que existen, pues como que no hay tantas opciones en materia de derecho, ¿no? Las que yo conozco, son muy pocas, pero sí hay esfuerzos relacionados a la obtención de documentos ya con IA. ¿A qué voy con esto? De que efectivamente, como ponía usted el ejemplo de con Alexa, ¿no? Supongo que se refería a Alexa, de Alexa, apágame la Yo luz, ¿no? tratando de no. Ponme a Pepe Aguilar, ¿no? Etcétera. Y de alguna forma, pues el ser humano por naturaleza busca y se adapta pues a la comodidad. El tema es que tampoco podemos ir en contra como del desarrollo tecnológico porque nos alcanzó, la tecnología además avanza muy rápido, y eventualmente existirán todas estas herramientas para buscar, encontrar rápidamente la información, etcétera, etcétera. Entonces aquí el punto es, lo pongo una analogía como la letra cursiva, por ejemplo, ¿no? Anteriormente se enseñaba la letra cursiva y bueno, evidentemente sirve pues para desarrollar mejor la caligrafía, ¿no? Mejorar la calidad de la letra y pues tener otro tipo de escritura eh, a la convencional. Sin embargo, en el aspecto práctico, pues realmente muy pocas personas, digo, yo aprendí posteriormente porque me gusta, ¿no? La letra cursiva, pero lo aprendí después. Pero realmente en mi día a día no la utilizo, o sea, de hecho, eh, pues prácticamente todo es en la computadora, ¿no? Sin embargo, a lo que voy es a lo siguiente, si efectivamente debemos de aprender y de tener las bases para poder saber investigar, encontrar la información, la búsqueda, selección, síntesis, ¿no? Organización de la información, los, los ficheros en donde, digamos, organizamos la bibliografía, ¿no? Y aspectos tecnológicos un poquito no tan contemporáneos, pero sí mínimos para poder organizar tus documentos y datos, etcétera, ¿no? Bibliografía, etcétera. Pero también eventualmente nos alcanzará en unos 5 años herramientas tecnológicas de mayor alcance que también pues debemos de estar a la par para poderlas incorporar a nuestra práctica profesional. Ahora,
coincido con su punto, maestra, en el sentido de qué va a pasar o qué pasa con las generaciones que nada más aprenden o están aprendiendo, ¿no? Todo el tema relacionado al uso de tecnologías, pero no traen las bases de la búsqueda y selección convencional de fuentes bibliográficas, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente quienes aprendan estas bases, pues tendremos también más herramientas, pero en algún momento, eventualmente, también desaparecerán, maestra. O sea, esa forma convencional de buscar la información, seleccionarla, sintetizarla, encontrarla, ¿no? Entonces, nada más como punto reflexivo en la etapa actual en donde nos encontramos, en donde estaremos teniendo avances muy grandes, pues en los próximos años, ¿no? Muchas gracias, maestra. Y a ti. Adelante, Gabriela, ahorita te comento, Javier, un poco de eso. Gracias, maestra. Respecto al comentario del compañero Javier, que es muy interesante y me hizo cuestionarme, no podemos dejar de tener acceso a la IA. Es muy importante porque en la actualidad nos exigen como hacer demasiadas tareas en muy poco tiempo y sin ella no podemos organizarnos. Pero en cuestión de derecho, me he cuestionado cómo podemos regularla. O sea, no es que su información sea mala, y no, porque no lo hace de mala manera, porque no tiene sentimientos, sino cómo podemos regular que la información que nos proporciona es confiable. Entonces, si nosotros que venimos, bueno, en lo personal, que venimos de diferentes tipos de aprendizajes, tomando en cuenta, porque también me pareció muy interesante eso que, bueno, a lo mejor no lo dijo, pero ya en una infancia o hay niños que ya nacen con la tecnología. O sea, ellos lo manejan de manera increíble y te dicen y es, bueno, manejan muy bien la tecnología, pero no se saben relacionar, no saben entender el contexto en el que al entorno que pertenecen. ¿Cómo podemos llegar al punto que no sea el extremo que los afecte? Regulando, pero sí que les ayude como a nosotros, o sea, bueno, yo paso un poquito de los 30, entonces sí tuve acceso a la tecnología, pero crecí más en un contexto en el que mis vecinos o podía salir, porque ahorita los niños tampoco pueden salir en un tema de seguridad, hablando de México. Entonces, lo que sí me he cuestionado no es dejar la inteligencia artificial, sino cómo podemos hacer que sea un beneficio para la sociedad en su mayoría y si no lo hace y si hay algo que no funciona, poder pues no castigar. Bueno, hay gente, si pues es difícil con la tecnología identificar quién lo hace, pero sí saber qué hacer cuando no cumple con lo que establecen los derechos de la sociedad, incluyendo las infancias. Muy bien. Sí, efectivamente creo que ese es uno de las complicaciones que a la cual nos ha llevado precisamente esta evolución tecnológica, lo que bien hablábamos. Y es cierto lo que comentan ambos, y es precisamente lo que les decía, o sea, ya no podemos dar un paso atrás en ese aspecto. Si bien es cierto el país, hablando de México, como dicen, estamos en cierto desnivel en varios aspectos, no todo el país está uniforme en esta cuestión de accesibilidad precisamente a estos elementos. La realidad es que pues tenemos también que ir avanzando, si no va a significar precisamente un retroceso para el país. Y es ahí donde hablábamos que la educación, y volvemos a la educación, las sociedades del conocimiento, pues es parte de lo que hay. Pero les decía yo, la preocupación de los autores, la preocupación de los investigadores, de los científicos, pues es ese apego que está habiendo desde generaciones, como bien decías tú, desde muy chiquitos, ¿no? Los bebés ya hasta saben usar y ampliar imagen, hacer zoom en los celulares, ya ven videos, ya saben más que nosotros, inclusive, ¿no? Y generan estas olas de seguidores, inclusive de artistas ya de manera hiperdimensional, ¿no? Ya va evolucionando muy rápido esta cuestión. La gran cuestión aquí es que efectivamente no podemos dejar a un lado, y les decía yo,
ese es el punto de las universidades, de la educación, el buscar que no se olvide totalmente esa parte que genera ese vínculo, esa investigación formal. Si bien es cierto, van a ser sustituidas en un momento dado. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de la caligrafía que nos daba el ejemplo Javier. Justamente yo en mi proceso profesional utilizo precisamente la caligrafía y me hace muchísima falta entenderla al 100. O sea, yo sí la aprendí en la etapa escolar y lo poco que aprendí de esa letra cursiva, ¿no? De aprender esa letra cursiva actualmente para mi desarrollo profesional me está sirviendo totalmente. Entonces, no podemos negar que también dentro de lo que estamos viviendo se está generando historia y que esa historia va a darnos elementos para poder hacer y desarrollarnos después, ya sea profesionalmente o socialmente. Sin embargo, aún con todo y esta cuestión de lo poco que haya podido aprender de la caligrafía, precisamente las nuevas generaciones me enseñan que con la IA puedo tomar una foto del documento y me ayuda la IA a transcribir el expediente. Yo prácticamente lo que estoy leyendo son expedientes históricos. Y la inteligencia artificial me está ayudando inclusive a hacer una transcripción del documento. Pero también tiene razón en este sentido, Gabriela. No podemos actualmente confiarnos al 100 de esas tecnologías. Yo cuando veo la transcripción detecto que hay ciertos errores también al momento que hace la transcripción. Entonces, efectivamente, les decía yo, esto va a ser un proceso de evolución. Seguimos evolucionando en lo que es la herramienta tecnológica, la herramienta electrónica, ¿no? Los apoyos que tenemos, pero no podemos dejar de lado también esta cuestión de aprender. Nosotros estamos en la etapa, se puede decir, de transición. Va a llegar un momento dado, y esperemos que así sea para el país, en el que la evolución y el desarrollo sea lo suficiente para que las nuevas generaciones inclusive puedan prescindir de estas herramientas, y ojalá y así sea, porque eso significaría que nuestro país va avanzando muy bien, tanto económicamente como culturalmente, como en lo que es la materia de educación, pues, ¿no? Que ya los chiquillos, pues, sí tengan esos elementos para poder desarrollarse, ¿no? En diferentes partes del país existen aquellos que todavía ni energía a lo mejor llegan a tener. Y entonces esa es la cuestión, tenemos que aprender de ambos mundos para poder en cierto momento ser empáticos y si la vida nos lleva a precisamente que en el desarrollo profesional tengamos que tratar con este tipo de situaciones, pues podamos sobrellevarlas, ¿no? Les comento, les decía yo de la situación particular que me pasó a mí en mi unidad habitacional. Pues yo ya estoy viviendo aquí en la capital, ¿no? Ya se supone que ya estamos en un entorno un poco más de más alto nivel, se puede decir que en una comunidad, en una población, en un pueblo indígena, y aún así sufrimos de ese tipo de carencias. Y entonces, pues, lo vemos y lo enfocamos en un entorno global, no tanto en un entorno específico en el que tal vez también ya vamos más evolucionados y que ya tenemos menos necesidad de algunas herramientas. Por eso es que se sigue fomentando este tipo de investigación, ¿no? La vida a veces nos lleva inclusive a desarrollar empleos y tener que salir de nuestros entornos e irnos a comunidades a trabajar, y dices, bueno, aquí cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la sociedad, cómo funciona sus investigaciones, cómo puedo hacer un proyecto inclusive para poder desarrollarlo, pues es a través de las herramientas precisamente que vamos adquiriendo. Y entonces, pues, regresando al tema, precisamente las tecnologías, lo que está faltando un poco o mucho en el país también, pues es ese tipo de reglamentación, de lineamiento, sobre todo lo que hablábamos en materia de justicia, en materia de pruebas, inclusive ya para llevar a un juicio, pues es esa regularización de todo ese tipo de información que ya vamos a sacar de la internet, ¿no? Están surgiendo poco a poco lineamientos. Apenas había escuchado la noticia que en Francia ya están regularizando lo que es el uso de la IA y que quieren precisamente que no sustituya a la persona y que este uso sobre todo para la materia de justicia, no sustituya lo que es la interpretación de las normas y también el desarrollo y el análisis de las sentencias al momento de dictaminarlas. Entonces ellos están muy preocupados en que se tenga en cuenta que esta IA no va a sustituir el criterio de un juez, de un juzgador, pues para determinar una sentencia, y ya crearon un lineamiento ahí
que los puede regularizar. En el caso de México, apenas están surgiendo esos temas para la cuestión de lo que es el aparato de justicia. Si ustedes han visto comentarios, inclusive fue muy criticada una opinión esta de que los abogados iban a ser menos necesarios y que los formatos iban a ser más útiles. Es un proyecto que está en Europa, en el cual dicen que a través del uso de formatos ya va a ser un poquito más efectiva la necesidad de un ciudadano, de un usuario que a través de formatos ya hechos digitalmente, ellos puedan resolver sus problemas. Yo me enfoco en que tal vez sean los administrativos o las gestiones administrativas que pueden hacer ante una institución y que ya no necesitan de la intervención de un abogado para poder realizarlas, ¿no? Yo veo ese aspecto ahí y volvemos a lo mismo. Ahorita te cedo la palabra, Gabriela, antes de que se me vaya la idea. Que precisamente la tecnología ayuda precisamente a que podamos resolver cosas ya a lo mejor sin necesidad de acudir a las instituciones, ¿no? Y esa es la parte buena para algunas regiones o para algunos sectores, pero todo depende del desarrollo de un país, de una sociedad, y de esa manera pues va a ser más el beneficio que tengamos a través del uso de esas tecnologías. Dime, Gabriela. Ay, perdón, maestros y No, no, compañeros, no. pero me parece muy interesante el tema porque justo, bueno, yo estoy en mi tercer cuatrimestre y estábamos viendo derecho civil y contratos y habíamos hablado de emojis y derechos. Hay un libro que ese es el título y hablamos cómo la tecnología también puede ser parte de un contrato. Entonces, no la podemos dejar, ya forma parte de nuestra vida, pero es importante que esté regulada a través del derecho y que podamos entender cómo funciona la realidad de la gente y considero, desde mi perspectiva subjetiva, que al derecho le falta más investigación, en el sentido en el que entienda la realidad del contexto de las personas, incluyendo la tecnología, y no la podemos evitar, y por eso en países europeos ya lo entienden, porque ese libro creo que es argentino, nos explicaba el maestro, entonces es si un emoji te dicen que es un like, es una aceptación de lo que estás diciendo, no podemos evitar que eso representa para todos nosotros y que quizás, no, es que yo no lo acepté de esa manera, no, sí lo es, porque es una forma de aceptar de manera colectiva que existe. Entonces, por eso no, aunque parezca que la investigación queda a un lado, sí se puede, bueno, eso considero sistematizar, incluir dentro de también de lo que significa un emoji y sustentarlo de manera sistemática, creo que eso representa conocimiento y ayuda a que a las personas que lo entienden de esa manera, porque es una forma colectiva, puedan exigir sus derechos. Sí, efectivamente, o sea, es lo que platicábamos precisamente, pues que cada día va avanzando más, inclusive la forma de comunicarnos, ¿no? Ahora ya, inclusive si hablas o si escribes, perdón, precisamente ahí es la confusión, si escribes con mayúsculas, dices, es que me estás gritando, ¿no? Y ya lo entendemos así como que, oye, está enojado, ¿no? Ya lo interpretamos, ¿no? De cierta manera. Y precisamente con toda esta tecnología conlleva un cambio en lo que es nuestro sistema jurídico también, en el cual vamos muy lento y nos va ganando la tecnología a grandes raudales, ¿no? Yo me acuerdo que hace 6, 9 años hablaban de la seguridad de un PDF, de cómo se podía encriptar y cómo podía saberse que no iba a ser alterado, ¿no? Y entonces, hasta el día de hoy todavía siguen hablando todavía de ello, ¿no? No hay una solución ya práctica para decir, o bueno, sí hay con los metadatos y todo ese tipo de cuestiones, pero no hay una formalidad pues en la normativa que nos diga, ¿sabes qué? Así es como debe de ser y si se rompe esa cadenita ya se acabó esa prueba, ¿no? Entonces, y estábamos en ese PDF y ahorita, como dices bien, salen los emoticons, salen las letras en mayúsculas, ¿qué debemos de interpretar de eso, no? Y las jurisprudencias, las resoluciones que han salido, pues apenas estamos viendo que si es prueba el video, si es prueba el WhatsApp, si es prueba los textos, ¿no? De todos estos sistemas. Entonces, pues
a estas herramientas tecnológicas que van avanzando constantemente a una velocidad fenomenal, pues ahí vamos, ahí va el país y ahí va la normativa saliendo día a día, pero no cabe duda que pues sí, no hay vuelta atrás, o sea, tenemos que aprender, tenemos que seguir avanzando con ello, pero yo vuelvo a repetir, sí es importante, ¿no? El tener, yo creo que ambas fuentes, ambas bases de conocimiento, y poco a poco llegará el tiempo en el que precisamente, con toda razón, decía Javier, pues ojalá llegue ese tiempo en el que lleguemos a prescindir de todos esos elementos, que es parte de... Voy a retomar el tema porque ya nos quedan 15 minutos y vamos a terminar y les cedo la palabra nuevamente. Ok, entonces las fuentes de investigación documental, les decía, pues son las basadas en libros, documentos y sobre todo, pues también actualmente por las tecnologías, pues ya la IA entra en acción, ¿no? Autores los dividen en investigación bibliográfica, investigación experimental, investigación documental. La bibliográfica, sabemos, se basa en la consulta de libros, las bibliotecas, las librerías que nos venden material y que podemos adquirir, ¿no? La investigación experimental, pues en artículos o ensayos de revistas y periódicos. Y la investigación documental dice en documentos, esta clasificación que nos hace la UNAM, en cierta manera, de estos tres tipos, pues nos dice aquí que la investigación documental nos pone expedientes, cartas, oficios y circulares. Sin embargo, para la metodología de investigación documental, pues estos tres elementos, a final de cuentas, son documentos físicos, son libros, son revistas, son periódicos, son oficios, son circulares que poco a poco van integrando o que pueden ser parte de una investigación. Les comentaba un poco que trabajaba yo en un archivo, dentro de mi desarrollo de un archivo histórico. Ahí encontramos expedientes judiciales, pero también encontramos cartas, oficios, circulares que nos remontan, por ejemplo, en ese aspecto, a parte de la historia, en este caso del país y del estado de Oaxaca, ¿no? A través de la concatenación de un expediente y de una esquela que encontré y de cartas de oficios de comunicación, puedo armar una historia, pude armar un contenido, ¿no? Y entonces todos los documentos, todos los papeles, a final de cuentas, vamos a decirlo así, después de cierto periodo, tienen un contenido histórico que bien pueden ayudarnos a armar ahí una investigación, una historia. En el caso del derecho hablamos de fuentes del derecho, que entendemos como aquellos documentos, procesos, análisis que dotan de contenido al derecho tradicional. Este derecho o estas fuentes del derecho aún están también metidas en lo tradicional y en lo novedoso, porque ya ahorita actualmente pues utilizamos, les decía yo también, la tecnología para poder consultar jurisprudencia, para poder consultar normativa, para poder consultar resoluciones. Perdón por el escándalo anexo, están pasando aquí en la calle los anunciantes. Pero bueno, tenemos fuentes formales, fuentes reales, fuentes históricas. Y precisamente aquí habría que analizar, ¿no? Todo este tipo de fuentes que principalmente, por ejemplo, les hablo de los expedientes históricos, de lo que son las fuentes reales, que son las normas, que esas sí van evolucionando, inclusive se van abrogando, derogando, y las fuentes históricas, que hablamos igual de normativas, de leyes, de cartas, de oficios, de todo ese tipo de cuestiones que pueden crear un contexto en una cuestión jurídica, pues todo eso también es difícil que desaparezca. Sin embargo, tal vez la forma en la que vamos a poder consultarlo va a ser diferente, ¿no? En este caso les digo, ya a través de la consulta de jurisprudencia podemos hacerlo de manera electrónica. De hecho, si vemos, el Semanario Judicial de la Federación dejó de imprimirse de manera física y ahora es una versión electrónica, ya no existe de manera física. Sin embargo, si vamos al contexto histórico, pues encontramos todavía colecciones de esos semanarios judiciales de la Federación a través de las hemerotecas, ¿no? Y tal vez en algún momento dado lleguen a decir, bueno, esta información ya no la quiero tener en físico y ahora en electrónico, que sea la única forma en la que podamos consultarlo, y tal vez esa documentación desaparezca algún día, como bien nos decía el compañero. Pero en tanto pase eso, pues siguen existiendo todos estos materiales ahí como parte o como fuentes del derecho.
les iba yo a hacer la pregunta de qué fuentes documentales conocen ustedes, pero derivado del tiempo vamos a brincarnos la pregunta y les voy a comentar que algunas de las fuentes documentales que tenemos pues son el diario oficial, la Gaceta o el periódico, de acuerdo a la entidad federativa que se trate, pues así le van a denominar. Este diario oficial, Gaceta o periódico son órganos de publicación oficial pertenecientes al Estado o gobierno, mediante el cual nos van a dar a conocer la actuación del gobierno, de las entidades gubernamentales, a nosotros, sus gobernados, ¿no? A nosotros los ciudadanos. A través de estos elementos, pues conocemos los acuerdos, lo conocemos las leyes, conocemos las modificaciones a las leyes, conocemos la actuación de estos entes, ya sea federales o estatales. Tratándose de la federación, el elemento para ellos darnos a conocer o la forma en la que ellos nos dan a conocer esa información, pues es a través del diario oficial de la federación. Y esto es a nivel federal. En las entidades federativas, pues es a través de las gacetas o periódicos. Ellos determinan qué días van saliendo sus publicaciones y en algunos casos tenemos algunas gacetas que les llaman ordinarios y otros que les llaman extraordinarios. Y dependiendo del día que salen, pues van generando información y se les va dando esa denominación. También tenemos como fuente de consulta documental, pues las tesis aisladas y de jurisprudencia. En este caso les decía porque el Semanario Judicial de la Federación pues está en lo que es pues, su forma física y electrónica. Actualmente ya tenemos esta dualidad, les decía, en la investigación documental. La tesis es un documento en sí que contiene de forma clara y concisa un criterio jurídico para un caso concreto. La tesis en general se le llama al criterio que emite un juzgador y ya esta tesis se divide en lo que es tesis aislada y tesis de jurisprudencia. La tesis aislada es, la referencia más clara es que la tesis aislada es precisamente eso, una referencia, es una forma de ver un criterio que tomaron algún titular de un órgano jurisdiccional que está habilitado para ello a través de nuestra ley de amparo, a través de nuestra Constitución, y nosotros podemos ver ese criterio a través de esa tesis aislada. Sin embargo, no genera una obligación de obedecer o de seguir el criterio que ahí nos está señalando. En cambio, la jurisprudencia sí genera un criterio o un carácter obligatorio en nosotros que nos permite apoyarnos en ella para la realización de una actividad. Dice, permítame un segundo, aquí tengo un chat, nos están compartiendo Alexa Univoc. Gracias, Alexa. Tenemos también el precedente judicial actualmente que se refiere al sistema de producción de criterios jurídicos e interpretación normativa basado en resoluciones judiciales. El precedente judicial, también es un criterio que va a ser emitido, en este caso, en lo que es nuestro país, pues por los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de seguir los lineamientos que nos marca la propia ley de amparo, dependiendo del número de votos que ellos emitan, que es a partir de 6 hacia arriba, pues se genera una obligatoriedad en lo que ellos hayan decidido en la interpretación que hagan de una norma o en la resolución, si quieren entenderlo de manera más fácil, en las resoluciones que ellos emitan se genera esa obligatoriedad. La doctrina y libros, como su nombre lo dice, pues es parte de lo que nosotros vemos, los libros que han generado a través de estas investigaciones científicas y que como resultado pues se compilan a través de esas páginas o de esos libros que vamos nosotros consultando, ¿no? Y que son estudios que ya han hecho determinados juristas hablando de lo que es la materia del derecho y que nos acercan un poco más a diferentes temas. Nosotros, si vemos algunas resoluciones, les hablo un poco yo más de la Suprema Corte de Justicia porque es el ámbito en el que me desarrollo. Si ustedes ven algunas resoluciones de antes de los años 90, por ejemplo, no sé, si bien es cierto, estudiaban doctrina, no se hacía referencia de ella en las resoluciones. Es a partir de ciertos años para acá, donde ya podemos incluso encontrar resoluciones que tienen a pie de página referencia a libros, porque para poder resolver, a veces hay asuntos que no tienen forma de ayudarse a comprender más que utilizando también la doctrina para poder resolverlos. Y entonces, pues,
todo este conocimiento que ya va siendo generado, pues nos ayuda a interpretar inclusive normas y señalar reglas para aplicación de algunos asuntos. O gente que va compilando precisamente los criterios que han salido en materia jurídica, los llevan a través de los libros a nuestro conocimiento. Los expedientes judiciales, los archivos, pues constituyen una fuente muy valiosa de información. Como les había yo dicho, el contexto histórico nos ayuda a conocer cómo vivía la sociedad siglos atrás, cómo ha evolucionado un derecho hasta hoy en día, cómo hay delitos o cómo surge un delito a través de la historia. A través de esos expedientes podemos ver cómo surgen los delitos, cómo van surgiendo ciertas normas que nos van regulando en la sociedad, y a través de la lectura de esas resoluciones, de esos expedientes judiciales, nosotros podemos conocer tanto historias de vida, pero también la evolución de nuestro sistema jurídico. Y entonces eso nos puede ayudar a realizar en nuestra investigación un contexto, ya sea de carácter histórico o de carácter práctico. Si nosotros a lo mejor tenemos un asunto a través del estudio de un expediente judicial, que actualmente, gracias a la cuestión de la jurisprudencia, de la transparencia y de la Ley General de Archivos, ahora tenemos más acceso a todo ese tipo de documentación. Antes nada más podíamos ver una versión pública de una resolución, actualmente ya podemos consultar un expediente judicial completo, ¿no? Y entonces, pues, parte de toda esa permisividad, pues nos ayuda, perdón, a crear herramientas valiosas para poder realizar nosotros una investigación. Y entonces, pues, es parte de lo que es este mundo de apoyo de fuentes del derecho que nos pueden hacer que nosotros avancemos en la investigación. Por mi parte es todo. Espero que les haya servido, y les abro el micrófono, por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta que les pueda yo resolver, algo que me quieran comentar. No sé si les pareció bien el curso. La próxima sesión vamos a tener ya de manera electrónica lo que tenemos a la mano. Si no me equivoco, me parece que es la tramitación del juicio de amparo, o si no, el taller de búsqueda de información por internet, que vamos a ver ya también cómo localizar jurisprudencia, sentencias, y vamos a ver también cómo se tramita en los juicios de amparo. Esto va a ser a la par de los talleres que vayamos llevando. Entonces, cedo el micrófono. No sé si alguien tiene algo que comentar. Leo el chat. ¿Alguien tiene un comentario? No, Gracias. maestra, muchas gracias. Gracias, Paul. Gabriela, te veo con intenciones. Coméntanos, Gabriela. No tenía comentario, pero sí le agradezco, maestra, por toda la información que nos proporcionó, porque sí considero que hace falta esta estructura de investigación. Y bueno, a mí sí me gustaría volver a esa parte de analizar, cuestionar antes de omitir un juicio, porque siento que en este momento estamos en una realidad es muy absolutista, estás a favor o en contra, pero la realidad no es así. Tenemos que convivir como sociedad y aceptarnos y tratar de, pues, llegar a una convivencia sana. Entonces, pues sí estoy entusiasmada y esperemos la otra clase. Si tiene, o sea, si tiene alguna investigación o algo que nos podría dar como, bueno, a título personal me encantaría para complementar la clase y seguir creciendo, porque hace tiempo sí investigué, pero hace como 10 años, entonces ahorita como que me siento bastante, pues sí que requiero volver a reactivarme, y si si me podría dar como alguna investigación o algún tipo o algo que me ayude a volver a esa parte de la investigación, porque hay una determinada edad en donde como que te vuelves bueno, yo me vuelvo muy absolutista y ya no investigas. Y es como volver a ser joven y llegar a ese punto de reflexión, de investigación, en donde podamos sí cuestionarnos y dar esa parte de la otra persona y su punto de vista sin que lo afectemos o que tenga que ver con nosotros. No sé si me expliqué. Ojalá que sí haya sido. Sí, te entendí, no te preocupes. Sí, efectivamente, pues es importante precisamente generar esa cuestión de empezar a investigar y generar esa curiosidad. Precisamente lo que nos lleva es eso, al análisis crítico y a ser un poco más objetivo en las opiniones, ¿no? A veces nos dejamos llevar por las emociones precisamente, y no permitimos ampliar nuestro panorama, pero me parece
interesante. Voy a buscar más información para compartirte, tengo bastante, de hecho, donde tomé las diapositivas. Y uno de mis consejos para ustedes, la verdad, el estudio de los archivos judiciales, de los expedientes judiciales, es una maravilla. Yo, la verdad, si les soy honesta y que no me digan mis patrones, porque me van a decir, oye, ¿cómo? Pero yo cuando me asignaron el archivo judicial decía yo, pero ¿para qué nos sirve si ya es historia? Ya no tenemos, ya vamos avanzando, pues ya en el derecho ya no. Pero una vez que te metes a ese mundo de leer todas esas historias, toda esa evolución que ha habido del sistema jurídico, porque en realidad lo aprendes ahí, te ayuda muchísimo y comprendes más cómo es que llegamos al estado actual de las cosas, ¿no? ¿Por qué nuestra sociedad, por qué nuestros gobiernos, por qué todo nuestro entorno está funcionando de esta manera? Y llegas a entender un poco más y abrir un poco más el panorama hacia el hecho de que hay cosas que por la naturaleza de lo que estaban viviendo en ciertas épocas, llegó a este momento, ¿no? Y la verdad ayuda bastante el hecho de estudiar ese tipo de documentos. Entonces, si les doy una recomendación, aparte de, obviamente, la doctrina que siempre nos ayuda, los expedientes judiciales son una muy buena referencia para poder, así incentivar nuestra curiosidad. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación.